Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Un placer, como siempre, estar aquí y tener la posibilidad de estar con ustedes nuevamente. Hoy día quiero hacer un episodio dedicado un poco a lo que está pasando en Chile. Hace bastante tiempo, como ustedes sabrán, los contenidos del canal se basan en lo que pasa no solamente en Chile, sino en distintas partes. Y justamente la idea es poder cruzar esa información. Ese es el objetivo de este canal. Mostrarles un poco qué es lo que está detrás, cuáles son las políticas que se están implementando o cuáles son las técnicas que se están implementando para llevar hoy día a nuestros países al estado en que en realidad están, donde la gente en general se cuestiona si existe o no existe una democracia, si existe o no existe un estado de derecho, si se respetan o no se respetan las leyes, si se cuidan o no se cuidan a los niños, si en realidad hay una política que sea eficiente para proteger a las mujeres de sus verdaderos peligros, a los hombres también, etc. Hemos visto cómo poco a poco todas estas cosas que se supone que damos por hecho en una sociedad hoy día se encuentran dadas vuelta. Y es imposible poder entender todos estos fenómenos que están ocurriendo, como siempre he dicho, porque el gran tema aquí detrás de todo esto es la subversión. En los últimos años, América Latina ha elegido una serie de políticos y representantes haciendo gala de una ignorancia tremenda en la calidad moral de las personas que están escogiendo para ciertos cargos públicos. Y gente, digo, de dudosa calidad moral por el hecho de que la mayoría de ellos han sido terroristas en un pasado. Y hemos visto cómo llegan con las manos manchadas de sangre a hablar luego de democracia, a hablar luego de libertad, a hablar luego de derechos humanos, etc. La cosecha de todo eso no puede ser otra que la hipocresía. La cosecha de todo eso no puede ser otra que lo que estamos viviendo hoy día en el día a día. Estas políticas que se han implementado en los países de América Latina, en general bajo la tutela del tristemente célebre Foro de Sao Paulo, que no era otra cosa que una manera de conservar el comunismo en América Latina después de la caída de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, etc. Y todo lo que sucedió ahí que muchos de ustedes ya conocen. Esa eternización en el poder de estas políticas comunistas, lo único que va a hacer y lo único que ha hecho es beneficiar justamente a estas personas que desean a toda costa, como lo que vemos que pasa en Venezuela, a pesar de que el pueblo, la mayoría del pueblo, no está a favor de su presidente, estos se niegan a entregar el poder porque no les interesa la gente. Si les interesara a la gente una persona con dos dedos de frente, o al menos con un poco de amor propio, lo que haría es agachar el moño y decir, bueno, si la gente no me quiere, mejor me voy para mi casa. Eso es lo que hace una persona con dos dedos de frente. Tenemos una condición que se va repitiendo y se va repitiendo en distintos escenarios, tanto en América Latina como en Europa y también en Estados Unidos. Esa condición se llama sociópatas. Son aquellas personas que muestran desprecio por la sociedad, por el conjunto de personas que la conforman. Si ustedes se fijan, una persona que es capaz de asesinar a su pueblo en base a la hambruna, en base a la esclavización de esta gente, que está ahí y que tiene sus necesidades básicas, y estas no son ni siquiera suplidas por el Estado, porque creo que no es rol del Estado estar supliendo necesidades básicas, sino darle a la gente las herramientas para que se pueda desarrollar. Porque eso en realidad, en definitiva, es lo único que nos va a librar de la esclavitud. Sin embargo, estas personas se niegan a abandonar sus cargos, son capaces de establecer las tiranías más brutales con tal de quedarse ahí justamente en el poder. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Lo que hemos visto en Cuba, lo que hemos visto en Venezuela, lo que vimos también en Chile y en tantos países
que tienen justamente este mismo patrón. Hoy día la política en general se ha transformado en un circo, en un completo fracaso, y es una política de conventillo, donde no hay una importancia real por los temas que le preocupan a los ciudadanos. Todo lo contrario, lo único que se privilegia es la imposición de agendas extranjeras, lo único que se privilegia son cosas completamente ideológicas, que ya sabemos cuál es, de dónde vienen y de dónde están siendo impuestas. Y finalmente, el único perjudicado con todo esto es la gente normal, la gente de a pie o el ciudadano común y corriente, que, como siempre he dicho, necesita que a un Estado que esté ahí para ser garante de la democracia, para preocuparse de los problemas reales que tiene la gente y no para hacer propaganda y para hacer ideología, que es lo que hemos visto que está sucediendo. Por lo tanto, hasta la política norteamericana hoy en día, así como vemos también en Chile y en otros países, se ha transformado en una política de conventillo, de la peor clase y de la peor calaña, donde el protagonista no son los problemas de la gente, ni la legislación en base a cosas sensatas que van a construir un futuro bueno, sino que todo lo contrario, es un antro de dimes y diretes, es un antro de insensatez, es un antro de ataques constantes entre un grupo y el otro. Y lo más triste es que todo esto está generando una polarización social, está generando que un grupo se aparte a una esquina y el otro grupo esté en la otra esquina. Eso a la larga genera solamente violencia y lo hemos visto en innumerables casos históricos que eso está completamente probado. Finalmente todo esto termina en violencia. Y eso es parte no solamente de la clase política y de los políticos corruptos, a quienes yo no le echo tanto la culpa, porque esa gente finalmente está ahí, porque los mismos ciudadanos fueron los que permitieron que esta gente entrara ahí. Lo que está mal detrás de esta política, lo que está mal detrás de Chile y de otros países que ustedes van a ver con sus propios ejemplos, lo que yo estoy diciendo acá, que sucede exactamente lo mismo en todas partes. Lo que está mal es el hecho de que la gente es corruptible. La gente se vende por un mejor precio, se vende por un mejor postor, se vende a lo que está de moda, no importando ni siquiera de dónde venga, mientras alguien sea capaz de pagar el precio de lo que vale mi discurso o de lo que valen mis principios. Y finalmente todo termina en eso. Los responsables de esto es la sociedad latinoamericana en general, es la sociedad chilena irresponsable que ha puesto en el poder y ha votado por gente que tiene las manos manchadas con sangre, gente que viene de movimientos completamente terroristas y gente que se maneja muy bien en lo que es la subversión, que he dicho siempre que es el tema que está detrás de todo esto. Las políticas que se han establecido en Chile en los últimos años son todas políticas, son todas técnicas de orden subversivo. Y lo que han hecho es justamente, han sido tremendamente eficientes en dañar al Estado, desmembrarlo, establecer políticas completamente sociópatas en contra del nacimiento, por ejemplo, de los niños, en contra del desarrollo normal de los niños, contra de las mismas instituciones, que es lo que estamos viendo casi todos los días, como las instituciones van perdiendo credibilidad, van perdiendo seriedad frente a la población. Estamos viendo cómo se está institucionalizando el delito y la delincuencia sin que los culpables de realmente de estos actos delictivos tengan un castigo efectivo. Todo lo contrario, la gente que es víctima de todo esto termina siendo justamente las personas malas de esta película, las personas que justamente están alegando por el hecho de exigirle al Estado que haga cumplir la ley, están quedando como los malos de la película y están demonizando todo aquello que es bueno, todo aquello que es noble.
Por lo tanto, esa es justamente lo que se ha aplicado aquí. Se están utilizando las instituciones estatales para ir en contra de los propios ciudadanos. Están destruyendo el Estado desde adentro, están destruyendo las Fuerzas Armadas desde adentro a través de la subversión ideológica y de esta guerra psicológica, que es lo que hemos venido hablando en este canal hace muchísimo tiempo. Eso es el quid del asunto, el centro del asunto que vemos aquí detrás. Y la explicación más simple de todo esto, fíjense ustedes que estas personas que se han elegido para ser los representantes de estos países, en el caso de Chile, por ejemplo, tuvimos a Michelle Bachelet, que fue la presidenta del país por 2 periodos. Es una ex terrorista, participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Según ella, era una ayudista, o sea, alguien que le prestaba simplemente ayuda al frente. La verdad es que en esos 2 gobiernos, los frutos, vamos a decir así, el legado de esos 2 gobiernos, lo único que ha sido subversión. Es deteriorar las instituciones públicas, deteriorar el aparato judicial, deteriorar las Fuerzas Armadas, deteriorar completamente los valores del país, la familia del país, etc. Y innumerables cosas más que podría estar nombrando prácticamente todo el día. En concreto, estas personas que llegaron al poder, como en el caso de esta presidenta, es gente que maneja la subversión. Y la subversión es una manera de guerra psicológica. Ustedes me preguntarán qué sentido tiene ser presidente para destruir un país. Bueno, siempre se hace como estrategia de guerra sin tener que disparar un tiro y tiene un objetivo muy claro, es cambiar completamente el sistema. Ese es el objetivo de destruir un sistema para generar otro sistema, para pasar a otro sistema. La política y las políticas de los grandes cambios. Se acordarán ustedes que todas estas personas exterroristas que han llegado a el poder, todos ellos han prometido esos grandes cambios, esas grandes reformas. Detrás de ello siempre está el fin de ellos justamente es cambiar completamente desde el sustrato, desde las bases, el sistema actual que existe en un país. Por lo tanto, la única manera de cambiarlo es destruirlo. Por eso mucha gente no entiende y se confunde aquí y dice, bueno, pero ¿qué sentido tendría fomentar la delincuencia? ¿Qué sentido tendría destruir los aparatos del Estado si ellos mismos viven de eso? Bueno, justamente la subversión se trata de eso. Se trata de que la primera etapa se llama desmoralización. Es un ataque coordinado utilizado por la KGB, desarrollado por los chinos, como repetido en otros videos. Y el primer estadio es la desmoralización. Yo desmoralizo al país. Hago una serie de prácticas para que la gente de mi país se desmoralice, pierde la motivación. Es lo mismo que en un ejército. Lo más importante, ustedes han visto en las películas, siempre es el tema de la moral. Y siempre preguntan cómo está la moral. Y los generales se preocupan mucho y la oficialidad se preocupa mucho de fomentar la moral dentro de las filas. Sin moral yo no puedo combatir al enemigo. El ánimo es lo más importante en un campo de batalla. Esto es exactamente lo mismo. La primera etapa es desmoralizar. La segunda etapa es desestabilizar, fomentando todo lo contrario a el bien que tienen que supuestamente hacer en esta supuesta democracia, porque nosotros estamos conscientes que esta democracia es un engaño completo, pero yéndonos al espíritu, ¿cierto? Como dicen los juristas, yéndonos al espíritu de la democracia, el objetivo justamente es destruirla. Eso es la etapa de desestabilización. Yo desestabilizo las instituciones públicas, desestabilizo el poder los poderes del Estado, incluyendo obviamente el ejecutivo, el judicial, o legislativo, ¿cierto? Voy a desestabilizar completamente eso. Para usar ese fin, voy a usar a los medios de prensa, obviamente voy a usar la propaganda para poder efectivamente establecer ese estado donde el país poco a poco se comienza a desmoronar. Luego de este estado, ya que son 4, yo tengo el estado de crisis. Ese es el tercer estadio. El país entra en una profunda crisis y esa crisis
La idea es que llegue a un punto donde solamente esto se pueda resolver con violencia, ya que se empiezan a polarizar ambos bandos, por así decirlo, los buenos contra los malos, si lo quieren llamar de esa manera. Y la polarización llega a tanto que se empieza a desatar la violencia, una vez que el país está completamente desmoralizado, desestabilizado y ya entra en un periodo de crisis. Si tuviéramos que hacer un ejemplo, pondríamos el caso de Venezuela, donde después de efectivamente de Hugo Chávez tomar el poder, después de la profunda crisis que había, él dijo voy a cambiar todo y llegó efectivamente al poder. Lo mismo que hizo Fidel Castro cuando después de la profunda crisis que había producto el gobierno de Batista, dijo yo voy a cambiar todo. Y finalmente esos son a las personas que más hay que temerles, aquellos dicen que dicen que van a cambiar todo. Todo eso, aquellos gobernantes que vienen ofreciendo estos cambios radicales, yo ahí me espanto con ese tipo de gente. Y luego viene la etapa de normalización, que es bastante curioso el término, como ya lo decía este ex agente soviético Yuri Bezmenov, que desclasificó en parte todas estas estrategias de subversión utilizadas por los soviéticos y los países de la órbita soviética. La normalización no es otra cosa que el establecimiento del nuevo tipo de gobierno. Una vez que el país estalla en caos social, los mismos ciudadanos empiezan a pedir el orden. Y es en ese momento que llega el periodo de normalización y el objetivo ahí es establecer el nuevo gobierno. Así que yo ya me hice con este nuevo gobierno. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero cuál va a ser ese nuevo gobierno? Hoy día estas técnicas están siendo usadas justamente por los globalistas con el objetivo de generar un supragobierno mundial. Y para eso tenemos a los amigos de las Naciones Unidas que están haciendo todo el sustrato legal para poder crear este nuevo orden mundial. Y por eso todas las políticas vienen de las Naciones Unidas, las que se están legislando hoy día, tanto en el Senado como en el Congreso, etc. Si ustedes se fijan, todas esas políticas, como por ejemplo la identidad de género, todas esas cosas que se están discutiendo actualmente, el tema de la migración, de los derechos de los migrantes, de inundar a los países con un montón de gente traída desde países completamente desconocidos para nosotros, de la noche a la mañana, sin que haya una real causa para atraer toda esa gente. Bueno, todo ese tipo de políticas son las políticas que vienen auspiciadas por las Naciones Unidas. Si ustedes se fijan, el debate hoy día político en los distintos países es exclusivamente un debate basado en las condiciones que pone las Naciones Unidas. A pesar de que ellos, como dijeron en el tratado, en este tratado mundial o de pacto mundial de migración y pacto mundial de refugiados, ellos dicen que no es vinculante. Bueno, esa es la falacia más grande. Es tan vinculante que están estas políticas robándole absolutamente todos los espacios a los ciudadanos para resolver sus reales problemas, y este supragobierno de las Naciones Unidas justamente lo que está haciendo está secuestrando y nos está robando a toda nuestra clase política para que trabajen exclusivamente para ellos. Sin importar si son de derecha o izquierda, exactamente siguen el mismo juego la mayoría. La mayoría de ellos también son demasiado ignorantes en estos aspectos como para ya a estas alturas ostentar un cargo público, ya que ni siquiera saben lo que están firmando, ni siquiera saben el origen y los objetivos que tienen estos acuerdos. Y muchos políticos, incluso de derecha, siguen esto como una moda, como si ya fuera, esto hubiese llegado, como se llama, para quedarse, de alguna manera, y simplemente votan por ello porque la corriente así se los confirma. Creen que es una cosa de moda, están tomando la política y las decisiones a largo plazo de las personas como si fuera una simple moda, en la irresponsabilidad, en el sesgo y en la ignorancia más absoluta. Aquellos que sí saben de qué se trata esto, muchos son obviamente la gente de izquierda, que sabe perfectamente
En el alto nivel obviamente estoy hablando porque abajo la gente ni siquiera tiene idea de que están trabajando para un sistema totalitario global fascista. ¿Y por qué fascista? Porque el fascismo es la unión del Estado con el aparato corporativo, con todo lo que tiene que ver con las empresas, las industrias, etcétera. Es la fusión entre esos dos entes. Y eso es fascismo. El globalismo es fascista por el simple hecho de que es la fusión de estos gigantes tecnológicos como Google, como Facebook, como Walmart, como por ejemplo Amazon. Todas estas mega compañías se fusionan en políticas con el Estado. Los medios de comunicación, toda la media. Hay una fusión intrínseca entre ellos dos, hay una simbiosis natural que nadie puede desconocer para aquellos que realmente están enterados, obviamente, de cuál es el tema que está aquí detrás. Y eso, bajo la definición, se llama fascismo y no se llama de ninguna otra manera. Como decía Winston Churchill, de quien no soy un gran admirador, debo decirlo, pero es muy cierto lo que él decía, que los nuevos fascistas del futuro se van a decir los antifascistas. Justamente de eso se trata este nuevo gobierno mundial que están tratando de imponer. En Chile hemos visto lo mismo que en otros países. Entonces, a nivel global está pasando eso en absolutamente todas partes. El Congreso se ha transformado en un circo del cual ni siquiera vale la pena mencionar o hacer referencia al calibre de estupideces y de ridículo que está haciendo mucha la gente allá adentro, de la ignorancia que muestran ante el resto de la gente. Creo que la gente, cuando ya pierde su capacidad de observarse a sí misma, ya uno realmente está perdiendo un poco la conexión con la realidad, la capacidad de autocrítica y la capacidad de mirarse de afuera y, que es muy importante, de reírse de sí mismo y no tomarse bastante en serio. De eso se trata un poco el tema. Lo que vemos hoy día es justamente eso. Lo que vemos hoy día en Chile es justamente la proliferación de una serie de directrices que vienen todas desde el extranjero para poder destruir el país, como por ejemplo fomentar el separatismo en diferentes flancos del país, en diferentes frentes, como por ejemplo el mal llamado conflicto mapuche, que no es un conflicto mapuche. Los mapuches no están en conflicto con el Estado. El 90% de los mapuches no están absolutamente ni ahí, como decimos en Chile, con esta causa. Es un grupo de terroristas aislados y eso es lo que no es un conflicto mapuche. Cada vez que se llama esto de conflicto mapuche, lo único que hacen es darle el favor a la izquierda, que lo que pretende justamente, estoy hablando de las facciones obviamente más totalitarias de la izquierda, ¿cierto? Los fanáticos religiosos, que lo único que pretenden es secuestrar una vez más y utilizar al pueblo mapuche, que no está en absoluto interesado en esto. Sobre todo la gente más adulta, la gente que guarda el conocimiento, la sabiduría, no es un tema para ellos esto en absoluto. Y toda la gente que está agitando dentro de este conflicto es gente joven, es gente que de hecho ni siquiera son mapuches, muchos de ellos se disfrazan incluso. Y es una falacia más que no hay que darle tanta importancia para hablar del conflicto mapuche. El Estado lamentablemente está abandonando a su suerte a la gente que está padeciendo esto. Es un conflicto que se remonta hace algunos años atrás, donde por políticas extranjeras se está fomentando que el conflicto obviamente entre en diferentes partes, con el objetivo también de poder fomentar el cambio territorial de los países. Si no es otra cosa que eso, porque hemos dicho que la Agenda 2030 tiene como objetivo establecer zonas. Y para establecer esas zonas, el requisito es que los países dejen de existir. Por lo tanto, en diferentes partes, hemos visto lo mismo que pasa en Chiapas, por ejemplo, y muchos de ustedes me dirán, pasa en mi país también, en otras partes. Bueno, es parte de una política completamente extranjera, que en el caso puntual de Chile no tiene nada que ver con nosotros. Estos son conflictos que les echan benzina, que les echan combustible desde afuera,
se entrena a la gente afuera, no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con la cosmovisión que tienen estos pueblos. Así que por lo tanto, lo que estamos viendo es muy peligroso, pero ya está toda la carne, la sopa ya, el caldo ya está hecho. El caldo ya está hecho. Y no hay mucho que hacer al respecto. Solo esperar que se polaricen ambas facciones aún más, producto de que la izquierda totalitaria se está volviendo cada vez más violenta. Y eso obviamente va a terminar generando una reacción en la gente que se siente oprimida, como siempre ha sido. Y el presidente Piñera, que es el presidente actual que nosotros tenemos, declarado globalista por lo demás. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Estos políticos de alto nivel, como Sebastián Piñera, ellos creen que es inevitable la globalización. Creen que el mundo camina inevitablemente hacia esos rumbos. Por lo tanto, se debe seguir al pie de la letra todas estas directrices porque según ellos no hay otra cosa que hacer. Entonces, por lo tanto, todas estas políticas también son aceptadas de manera completamente natural, digámoslo así. Pero una cosa es el globalismo, que es este supragobierno de estos poderes empresariales que se quieren aliar junto a los estados de los países. Y otra cosa es el fenómeno de la globalización, que son dos cosas completamente distintas. A mí me encanta la globalización cuando yo puedo viajar a otros países, donde puedo pedir algo por Amazon o por eBay o por AliExpress y me llega en 15 días a mi casa, desde China o menos. Eso es muy bueno. Me encanta la globalización cuando yo puedo a través de internet ver lo que está pasando en distintas partes del mundo. Este canal mismo es un canal completamente globalizado, si lo queremos llamar de esta manera. Se tocan contenidos de diferentes partes del mundo. La diferencia es el globalismo. Hay una gran diferencia con el globalismo, que es un poder, es un suprapoder, y eso es lo que se pretende justamente hacer. Entonces, sí, coincido en que todo va hacia la globalización, pero no coincido en ayudar a repartir los recursos de todo el mundo en unos pocos, en un gobierno tan pequeño como lo que pretenden hacer las Naciones Unidas, porque lo único que va a fomentar eso es la desigualdad, todo lo contrario, es la injusticia, es fomentar la corrupción por sobre todo, porque es demasiado poder que se entrega en manos de personas. Y obviamente eso no va a tener ningún beneficio para las regiones, para las zonas, ya que todos los problemas van a ser encarados a nivel global bajo la misma arista, bajo la misma política. Y la gente lo que necesita en sus comunidades son soluciones enfocadas en sus propias comunidades, con los desafíos que éstas tienen, con los problemas que éstas tienen. Y eso requiere de lideranza a nivel regional, a nivel comunal, etc. Entonces, completamente en desacuerdo. Bueno, esta gente cree que es inevitable, como les decía, ir hacia la globalización, por eso aceptan todo esto como una moda. Y mucha de la gente de derecha ha caído exactamente en el mismo juego. Lo que no saben es que todo esto se está derrumbando, y se está derrumbando donde nació esto, en Europa. Con la Unión Europea se está derrumbando desde sus cimientos, porque hay una ola de proteccionismo que comenzó con el presidente Trump, cuando todo el mundo le decía que estaba loco, y empezó con estas políticas proteccionistas, comenzó con el señor Orbán, se extiende hoy día a lo que se llaman los países del Visegrad, como nos explicó Ángel en un video anterior, que se lo recomiendo, quién es George Soros, dos episodios muy interesantes para entender un poco más también los fenómenos que están sucediendo hoy día en Europa. Analistas hoy día dicen que esto está cayendo desde adentro, porque la gente se está dando cuenta que esta multiculturalidad globalista y todo va a ser finalmente, está siendo un fiasco, está destruyendo sus países, y la gente se da cuenta que 20 o 30 años estaba mucho mejor que ahora. Entonces tampoco hay que subestimar
la capacidad humana, tampoco hay que subestimar la historia y todo lo que eso conlleva. Por eso creo que es tan importante entender que detrás de todos estos procesos que están sucediendo está intrínsecamente presente la subversión. Esta técnica que lo que pretende es justamente desestabilizar mi país, desestabilizar tu país para entregárselo a un supragobierno que su cara más visible, el brazo ejecutor de este, es hoy día nuestros amigos de las Naciones Unidas. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. Los dejo invitados para el próximo programa. No se olviden ayudarnos en nuestra campaña en Patreon. Es la única manera en que tenemos por ahora de continuar con esta operación. No se olviden de compartir el video. Lo que más nos ayuda es cuando ustedes me ponen en los comentarios compartido el video. Eso es lo que más nos ayuda. Así que quédense conectados en el canal para más novedades, para más programas. Yo me despido. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.